Apunta noticias. Apunta noticias. Santiago Carrillo falleció el pasado 18 de septiembre en su domicilio familiar. Tenía 97 años y murió mientras dormía la siesta. En 3 ocasiones, Carrillo visitó Algeciras, 2 de ellas como máximo dirigente del Partido Comunista. La tercera en un viaje lúdico, un turismo. Era la década de los 80. Por aquel entonces, en Algeciras, el alcalde era Francisco Esteva, también del PSI. Paco Esteva nos relata las vivencias con Carrillo, que no solo fue un político, sino también un amigo. ¿Qué aprendiste tú de Santiago? ¿Qué es lo que más te marcó? Yo creo que la tolerancia, de no decir este es bueno y este es malo, ni decir es blanco o negro, que en la gama de colores hay muchos, ¿comprendes? Hay los grises, los marrones, que había que excusar a todo el mundo, y que ninguno estamos en posesión de la verdad. Eso por supuesto, que había cosas que nos unían, no voy a decir a nuestros enemigos, sino a nuestros rivales, y otras que nos separaban, pero que siempre tendríamos que intentar, y eso es lo que siempre intentar acercar posturas, y sobre todo defender a los trabajadores. Eso para él, los trabajadores siempre han sido, digamos, su debilidad, porque era su pensamiento, quizás, y su humanidad. Eso quizás sea lo que a mí más hecho de mi ser. Yo creo que soy una persona humana, y eso es una de las pinceladas que él siempre, en todos sus discursos, en todas las cosas, siempre ha hecho. ¿Cómo era Santiago Carrillo? A mí, en la cuestión política, era una mente privilegiada en la cuestión política. Luego, como persona, era una persona muy humana. Lo que le gustaba, estaban con sus hijos, entonces eran pequeños, con su mujer, con los amigos, y hacía muchas renuncias a los enfrentamientos. Él siempre ha buscado, diremos, la reconciliación, entre una palabra que nos entendamos, ¿no? Entre todos los españoles, porque él hablaba mucho de España en general, ¿no? 3 visitas de Santiago Carrillo a Algeciras. La primera se produjo en 1980, fue con motivo del famoso referéndum por la autonomía andaluza. ¿Qué recuerdas de aquella primera visita tuya de alcalde? Hemos dicho que 1980, el referéndum. Eso, el referéndum polar. Eran en tiempo en donde era muy fácil llenar un mitin, ¿no? Bueno, muy fácil no. Había que... En el 80 fue sobre la autonomía. Lo que ocurre es que en aquella fecha yo creo que la gente tenía más curiosidad por saber lo que les podían decir, y más políticos antiguos y políticos modernos que estaban saliendo a la luz pública, que hace un mitin Felipe González y se llenaba, y Santiago, y por supuesto lo reventaba. Yo me acuerdo del primer mitin que dio el Partido Comunista en el campo de fútbol. Fuimos a un campo de fútbol, o sea, no fuimos a un teatro, no, fuimos a un campo de fútbol que viene Alberti, ese es otro día de los señores. Y no voy a decir que se llenó el campo, pero las gradas estaban abarrotadas. Eso tú ahora, precaución que hay aquí, así ya ni se llena. ¿Y cómo fue ese mitin qué recuerdas de ese primer mitin de Santiago Carrillo? Fue el 22 de febrero de 1980. Santiago siempre ha sido un partidario de las autonomías, porque para Santiago y para nosotros siempre hemos visto que las autonomías es un paso hacia una república federal, esto lo tengo que decir, potenciando la competencia de las autonomías con el tiempo, se puede llevar sin traumas de ninguna clase a hacer una especie de estado federal. Este es el primer mitin, es que eres un gran orador,
O sea, te convencía, o sea, te hacía ver en un meeting que viese el problema y la solución, la viese muy sencilla. O sea que era una persona convincente. Y cercana. Muy cercana. Una persona muy cercana, muy... La segunda visita se produjo 2 años más tarde, en 1982. En este caso era por el referéndum no a la OTAN. De nuevo en Florida y de nuevo en Florida a tope. Y también aprovechó, porque fue ya en el 82, ¿no? Sí. Coincidiendo con que yo era el alcalde, me hizo una visita institucional, él como secretario general del Partido Comunista, al alcalde comunista de Algeciras, no voy a decir al alcalde, me hizo una visita al ayuntamiento de Algeciras, igual que fue a la autoridad portuaria, donde se portaron con él de escándalo, le enseñaron todas las instalaciones, lo llevaron para arriba, para abajo, a todos los sitios, y entonces, ya te digo, fue con motivo de otro meeting a favor de o sea, en contra de la entrada de España en la OTAN, que luego, cuando queríamos que ese referéndum iba a ser el no, al final resultó, por arte de magia, resultó que sí. Y la última visita se produce ya en 1984, y esta ya es una visita privada. Ahí es donde conoces tú la posibilidad del Santiago Carrillo más humano, más amigo. Venía acompañado de su esposa y de compañeros de Málaga, venía uno de Granada, venía Juan Caña de Málaga, por el alcalde de Casares, venía el alcalde de Manilva, que estuvo por aquí por la zona, cuando lo año en el rinconcillo, la gente que se enteró, pues queremos darle un homenaje, de comer junto con él, como siempre había despertado mucha simpatía, y después se preparó, se improvisó una comida en el Hotel Bahía entre por lo menos 50 o 60 personas, que pagamos cada uno a cope, no por cuánto tocamos, que por supuesto no lo repetimos la cuenta, ¿no? Pero, y eso fue año en el rinconcillo, lo estuvo pagando, y luego pues fuimos a ver el exceso de eso, y luego nos desplazamos al puerto de Santa María, que también había esta tarde comunista había en el puerto, pero ya te digo, fue una visita de amistad, o sea, una visita de sus vacaciones, y ya está, porque este hombre no vino como algunos pensaban de hacer política. ¿Cómo era el Santiago Carrillo cuando no hablaba de política, de otros temas de interés? Era muy cachondo, o sea, que le gustaban los chistes, le gustaba era un determinado lector, o sea, siempre estaba lector y un gran conversador. A él le gustaba hablar de lo que fuera. ¿Y qué te habló? De todos los temas. Es que Santiago hablaba hasta de fútbol. A mí me parece que él, por hablar con la gente, yo no sé si le gustaba el fútbol, lo ignoro, pero por hablar con la gente hasta aprendía y escuchaba las crónicas de fútbol por tal de acercarse a las personas, ¿no? Y luego, pues ya te digo, es que cuando se reúnen políticos, aunque sea en vacaciones, lo que se habla es de política, y lo que hablábamos era de cómo estaba España en ese momento, ¿no? O sea, que Santiago siempre su vida ha sido la política, o sea, sacar a Santiago de todo lo que sea política es un absurdo, o sea, que no es esta vida política 24 horas del día, como se dice, durmiendo inclusive.